¿quién va a construir los casos clínicos? Nosotros, en conjunto. Yo les voy a poner el primer caso clínico. Les voy a hablar de un paciente que tiene 18 años, un cabro que está en, en plena juventud, vitalidad y todo, que se encuentra con algunas dificultades de desplazamiento. O sea, a los 18 años, ¿no? Tiene dificultades motoras. Es decir, el cabro tiene, se está notando que se le agarrota el músculo de alguna pierna y está presentando problemas como ese. Ese es como el encabezado. Yo le voy a poner alguna sintomatología, le voy a poner la edad del paciente y vamos agregándole los detalles. ¿Qué podríamos agregar nosotros para hacer una pregunta o un caso clínico que nosotros podamos resolver o sobre el cual podamos responder? Podría empezar con el tipo de técnica que podría ayudar a identificar el problema muscular que tiene. Claro, o sea, primero tenemos que situar en el contexto. El paciente tiene 18 años y tiene un problema motor. Entonces, el problema motor es el que hay que descubrir, pero tenemos que agregarle algunos otros elementos. Pues entonces, no vamos a. Si alguien tiene un problema motor y un cabro que juega fútbol todo el tiempo o hace atletismo y de repente tiene un pequeño desgarro, uno podría pensar que está relacionado con su actividad. No, este es un caso que no está relacionado con su actividad y que es muy notorio y que él está notando que le está afectando de manera progresiva. Entonces, habría que agregar otras cosas porque ninguno de estos casos pasaría de inmediato a la biopsia, po. ¿O usted cree que si usted algún día tiene un problema motor, lo va a ver un médico y le va a decir, ¿sabe qué? Te va a tomar una biopsia al tiro. O sea, la biopsia es Bueno, no. el último recurso. Entonces habría que agregar a esto algunas otras cosas, po, otros exámenes. ¿Cuáles son los exámenes más comunes que yo le haría a un paciente que presente esto? La radiografía podría ser. Ya, pero sí, la radiografía muchas veces es como casi rutinario, pero permite, digamos, descartar problemas óseos, digamos, si existe eh, algún enclave del músculo en el hueso que presentara algún problema y que pudiera ser observado. Claro, pues sí, es típico que le piden examen radiológico. Entonces uno podría decir que este paciente junto con eso, al ser sometido a exámenes radiológicos, mostró normalidad, no había ninguna alteración muscular, o sea, ósea, perdón. Una electromiografía, diré. Una electromiografía, claro. Entonces yo, en ese examen, o sea, en ese paciente, en ese caso clínico, voy a decir que la electromiografía mostró alteraciones leves en relación a la actividad eléctrica dentro del músculo. Entonces, genera pequeños cortes, por decirlo así, cortes de energía en su marcha. Entonces el tipo camina y todo, pero de repente siente un dolor y siente una tirantez o tiene aumento de tonicidad muscular. Yo podría agregarle detalles sobre eso y hacerlo muy, muy bien creíble ese caso clínico. Y en el fondo, desde que partí hablando, el Nicolás Coliboro supo al tiro que íbamos a hablar de músculo, ¿cierto? Ya. Entonces va a decir al tiro, ya, yo tengo que hablar del músculo, pero luego yo les pongo habitualmente que después de todos los exámenes que se hizo este paciente, no se concluyó, digamos, con alguna patología concreta y se sugiere complementar estudios eh, para saber qué es lo que ocurre, qué diagnóstico pudiera tener. Entonces, en ese complementado estudio es donde podría llegar a manos de un neurólogo que decida tomar una biopsia. Y ahí son, digamos, a partir de eso es donde uno podría empezar a generar algunas preguntas. Uno podría decir, bueno, en base a esto, o en base al antecedentes clínicos que usted maneja, que no son tantos tampoco, tiene algunos exámenes, tiene problemas en la marcha, en relación a los antecedentes clínicos aportados por el caso, ¿cómo manejaría usted, desde nuestra especialidad, cómo manejaría usted el estudio de la biopsia muscular? Y ahí usted tendría que entrar a mostrar sus conocimientos dentro de la biopsia muscular. ¿Qué sería lo primero que habría que decir de la biopsia muscular?
Bueno, primero, tal como nosotros hemos desarrollado todo el curso, tal como hemos desarrollado el curso, para que ustedes hagan una pequeña revisión, como dice la Camila Santi, cuando nosotros hacemos este curso, ¿cómo lo iniciamos? Con la toma de muestra. Lo primero que habría que hablar entonces sobre la toma de muestra. Decir que la muestra de para el estudio muscular podría tener dos orígenes. Uno podría ser la punción y la segunda podría ser una extracción quirúrgica del músculo o una intervención quirúrgica para extraer un trozo de músculo. Tratándose de una ligera molestia motora de este paciente, a nadie se le ocurriría sacar un trozo de músculo. Lo más probable es que se piense en el menos invasivo de los métodos. Entonces ustedes tendrían que hablar de la toma de muestra por punción y uno le diría, ¿y por qué no preferiría usted hacer una intervención quirúrgica para extraer un trozo más grande de músculo? Y usted tendría que decir cuál es la ventaja que ofrece la punción respecto de la quirúrgica. ¿Cuál sería esa ventaja, Camila Santi? Porque en el fondo usted está decidiendo, usted no es el neurólogo, pero usted está decidiendo o está aportando para que el neurólogo, con su opinión, tome la biopsia y con su opinión él sepa hacia qué resultado acercarse. Camila Santi, ¿qué le diría a usted? Usted le diría, yo le sugiero, doctor, que usted tomara una punción, eh, y porque la punción ofrece una serie de ventajas en relación al corte o a la intervención quirúrgica. Si no es la Camila, puede ser cualquiera de ustedes. Karina Díaz, apareció la Karina Díaz, gusto saludarla, Karina. Menor costo, dijo. Menor costo y qué más, perdón. Menor costo y que no alcanza a leer. Y más rápida. Y más Más rápido. rápido dice. Bueno, eh, cuando hablamos de, ya, eso sí, Francisca Saavedra, ese concepto está mucho mejor aplicado, digamos, el concepto en su totalidad. La biopsia tomada por punción es mucho menos invasiva que una biopsia quirúrgica. Requiere de menos intervención, de menos invasión, por lo tanto, se expone el paciente a mucho menos riesgos. ¿A qué riesgos se deja de exponer? Bueno, es común en las biopsias quirúrgicas que el paciente se exponga a infecciones, se puede exponer a hemorragias, es decir, si el paciente no ha sido debidamente estudiado previamente, hay ocasiones en que son muy acaballados y parten pérdida de función, como dice la Francisca también. Entonces, considerando esas cosas, ya uno está diciendo, mire, es más fácil una punción porque usted va a puncionar un músculo que tiene la misma estructura de principio a fin. O sea, digamos, el músculo no tiene dos o tres estructuras, tiene una sola estructura. Y si el problema es la contractilidad o el estado de relajación del músculo, la tonicidad muscular, lo podemos advertir fácilmente en esto. ¿Cómo podríamos nosotros hacer el control de calidad de esto? Fíjense, ustedes vieron toma de muestra y dijeron los elementos necesarios, pueden repasar y decir, ya, yo elegiría una punción por tal y tal razón, eh, en, en ventaja, digamos, contra el método quirúrgico. Luego de eso, yo le digo, ¿y el control de calidad? ¿Dónde queda el control de calidad en esta toma de muestra? ¿En qué etapa del proceso de acreditación de anatomía patológica se encuentra esa toma de muestra? ¿Está en la etapa postanalítica? La preanalítica. En la Está en la etapa preanalítica, si preanalítica. todavía no se Exactamente. ha ni sacado la biopsia. Y aun cuando se haya sacado la biopsia, para nosotros sigue siendo preanalítica. La Porque analítica son empieza procedimientos. cuando nos llega recién. Cuando nosotros lo recibimos, recepcionamos, Claro. firmamos. Entonces, si yo estoy en la etapa preanalítica, ¿cuáles son los requisitos para una biopsia?
Cuando yo hablo de control de calidad, por favor tengan claro, cuando yo hablo de control de calidad siempre estoy hablando de estas cosas, de acreditación, de control de calidad externo, control de calidad interno, indicadores, etapas preanalítica, analítica y posanalítica y las actividades que involucra cada una de esas etapas. Entonces estamos hablando de la preanalítica. Y la preanalítica para nosotros es muy importante porque determina en buena parte lo que va a terminar siendo el estudio. ¿Po? ¿O no les tocó a usted una muestra de hígado de ratón que terminó siendo súper afectada en su tinción y el problema No, se había profe. generado exclusivamente en la fijación? Entonces ya sabemos nosotros que desde el principio el control de calidad debe estar bien considerado. Nosotros estamos elaborando un caso, pero mientras estamos elaborando el caso, yo le estoy dando a usted a conocer todas las cosas que uno podría ir aportando en ese caso. O sea, cuando me toque escuchar este caso clínico que estamos planteando ahora, ya tengo que escuchar de muchas cosas. Tengo que escuchar de hablar de biopsias incisionales o excisionales. Si hablamos de las incisionales, tengo que decir que son diagnósticas. Si hablamos de las biopsias diagnósticas, tengo que decir cuáles son las ventajas que me ofrecen en relación a las no diagnósticas o pronósticas. Luego tengo que hablar del control de calidad porque está en la etapa preanalítica. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de esa biopsia que voy a tener yo en anatomía? Porque yo tengo que decirle, doctor, mire, tómelo por punción, pero por favor, mire, necesito lo siguiente de usted. Tiene que tener por lo menos 5 a 10 milímetros de espesor la muestra. O sea, no es que me vaya a sacar un pedazo cualquiera. Tiene que asegurarse a través de la toma de muestra de que usted va a sacar músculo y no me va a sacar, no sé, grasa de la hipodermis. Tiene que además mandarlo fijado en formalina si es que el estudio que usted quiere es puramente morfológico. Tiene que mandármelo en fresco si el estudio que usted pretende es enzimático. Tiene que mandármelo en glutatión si lo que usted pretende es un estudio de la ultraestructura del músculo y ver las bandas Z y todo lo demás, y quiere ver la ultraestructura de todo eso, entonces usted tendría que presentarlo de esa manera. ¿Me entiende? ¿Cuánto hemos dicho ya de esta pregunta? O sea, con una pregunta como esta nosotros podríamos llegar hasta esta etapa y ya tendríamos estas cosas que preguntar y tendríamos harto que concluir respecto del conocimiento que el estudiante tiene de la secuencia que sigue una muestra. ¿Sí? En el fondo de eso se trata. La técnica histológica no es más que tomar una muestra que puede ser citológica, puede ser histológica o puede ser citológica y se transforma en histológica, como los bloques celulares, y luego todo el camino que sigue y todas las variantes que tiene. Y ustedes van a llegar finalmente a una conclusión. Usted, si uno le preguntara cuál es la conclusión, es que dependiendo de la muestra, no depende tanto de la muestra, sino que del estudio que uno quiere hacer la muestra. Si uno quiere estudiar microscopía electrónica, bueno, tiene que seguir este camino. Si usted quiere estudiar fluorescencia, por acá. Si usted quiere hacer solo biología molecular, no tiene que poner formalina. Si usted quiere hacer estudio químico, por acá. O sea, en el fondo, lo que yo necesito saber es que usted conozca la secuencia y que vaya describiendo las cosas que pueden ir pasando en cada una de las etapas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, se cae. Sí, pero seguro, Natalia Montesino, ¿está de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces no es que tengamos que estar de acuerdo, ustedes pueden estar en desacuerdo. Lo que pasa es que yo quiero saber si estamos de acuerdo en que cuando uno construye un caso clínico, lo que uno está esperando, yo en este caso, ustedes, ahora que están haciendo junto conmigo, ustedes y yo estamos esperando que el tipo que va a ser interrogado con esto, con esta ficción de caso que hicimos, apunte a demostrarme que él sabe lo que está pasando en cada etapa, que le va a conversar a un médico, neurólogo, y le va a decir, mire doctor, usted, para lo que usted quiere, yo creo que es mejor que tome una muestra sin fijar que fijada. Entonces el médico le va a decir, ¿por qué? Yo creí que era mejor fijado, si todas las biopsias se toman fijadas. Po. No, doctor, es que en este caso a usted le conviene más tomar una no fijada. ¿Por qué podríamos elegir eso? Un tejido fresco. Sabiendo cuáles son los defectos del tejido fresco. Po. Porque yo ahí le voy a decir, a ver, pero ¿usted cree que el tejido fresco
permite más estudios que el tejido fijado en formalina. Tiene más ventajas, se ve con mejor resolución, los cortes son más delgados, no. El montaje es más permanente, no. La morfología es mejor, no. Entonces, ¿por qué voy a ofrecer el corte fresco? Y ahí no lo puedo meter en un forro. Usted estudiante preparado, muy preparado, no puede encerrarse en eso, tiene que tener elementos para ir saliendo de cada una de estas situaciones. ¿Por qué razón yo le podría decir al médico neurólogo, no, la vamos a tomar en fresco, no, doctor? ¿Qué ventaja ofrece el método del estudio muscular en fresco? Para poder realizar una inmunohistoquímica más avanzada en cortes criostáticos. Ese es un buen argumento, ¿eh? Y un buen argumento si yo le dijera y yo tuviera la certeza, sí, vos. Mire, doctor, ¿sabe lo que pasa? Es que a usted le podríamos hacer, en un corte fresco, le podríamos hacer mejores estudios de inmunohistoquímica, ¿ah? Para llegar al diagnóstico. Y el médico me va a decir, ¿y a qué diagnóstico quieres llegar tú? O sea, yo estoy anticipándome al resultado. Yo le voy a decir, hagamos un estudio en fresco, porque con ese puedo estudiar la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica es para determinar las proteínas que están presentes en la membrana del músculo. Y él me decía, no veo, no tiene ningún sentido, porque yo no creo que sea ese el problema. La clínica no dice que sea una distrofia. Y yo le estoy ofreciendo el corte fresco porque estoy pensando en una distrofia. ¿Cierto, Natalia Donoso? Está bien su observación, ¿eh? Porque en el fondo, claro, uno podría hacer estudios de inmunohistoquímica de algunos anticuerpos que no pueden ser fijados. Perdón, de algunos antígenos que no pueden ser fijados. Hay muchos antígenos en el músculo que no pueden ser fijados. Y que solamente se identifican hasta el día de hoy solo con inmunohistoquímica y con corte en congelación. Así que la observación está buena. Pero yo, cuando le digo que es para inmunohistoquímica, le estoy diciendo que yo pienso que es una distrofia, pues. Y yo no puedo, digamos, yo no soy un clínico, yo simplemente estoy sugiriendo la mejor toma de muestra para poder llegar a un resultado. ¿Por qué razón creen ustedes que podría yo sugerir? ¿Cómo podría yo convencer al médico informándole que es mejor que lo mande fresco en lugar de fijado? Las proteínas no soportan tantos cambios químicos, ¿no? Eh, sí, pero todo lo que nosotros estudiamos en inmunohistoquímica, en todos los tumores habidos por haber, son proteínas. Y a pesar de que no soportan los cambios químicos, nos tenemos que asegurar de que tenga una fijación adecuada. Y ahí ya vamos a otro camino, vamos al camino de la fijación óptima, o las condiciones ideales de una fijación para un tejido, o el control de calidad de la fijación. ¿Alguien qué diría? Voy a traerme un vaso de bebida y vengo en 30 segundos. ¿Eh? Alguien que imagine.
Ya, estoy de vuelta. ¿Qué argumento tenemos para decir que puede ser mejor el corte fresco que el corte congelado? O sea, que el corte fijado. Según yo, profe, podría ir en parte a ver la parte funcional de las proteínas, para ver, porque cuando uno fija, se supone que todas las proteínas quedan fijadas, quedan con puente, su ultraestructura queda bien, pero si uno quiere estudiar la funcionalidad de las proteínas, tiene que hacerlo en fresco. Ya, ¿y a qué se refiere con la funcionalidad de las proteínas? O sea, por ejemplo, si uno quiere detectar si una enzima o alguna otro tipo de proteína específica está cumpliendo realmente su función o no se está produciendo, uno necesita el estudio en fresco. Sí, efectivamente eso. O sea, digamos, esa es una posibilidad. Cuando uno quiere, las proteínas son estructurales o funcionales. Las proteínas estructurales son las que nosotros podemos advertir y estudiar cuando el tejido ha sido fijado por todos lados, porque en el fondo hemos conservado, a través de puentes de metileno, hemos conservado la estructura de la proteína y no se ha denaturado completamente y nosotros podemos revertir, digamos, el proceso de fijación para estudiarla. En cambio, las proteínas funcionales son las enzimas, po. Son las enzimas y las enzimas sí no pueden ser estudiadas prácticamente ninguna, excepto alguna fosfatasa por ahí, pero estudios muy especiales, no pueden ser diagnosticadas a través de una muestra fijada. Así que por lo tanto, en el estudio enzimático, claro que sí, pues nos favorece más el tejido fresco. Pero el problema es que el médico neurólogo me va a decir, pero que nosotros no sabemos qué problema tiene, po. ¿Por qué si le saco una muestra como esa? Me va a servir para hacerle el estudio de enzimas, po. O sea, ¿usted cree que el problema que tiene este paciente es enzimático? No, doctor, no, no, en realidad no, no es que esté pensando solamente en eso, sino que estoy pensando en ofrecerle la mejor alternativa de biopsia para Es que que, nosotros podamos encontrar su profesor, diagnóstico, el diagnóstico adecuado. Y ahí tengo que elegir, o lo el fijamos o no fresco lo puede fijamos. servir para varios descartes que puede hacer en realidad el médico. Más que nada le puede servir para el diagnóstico, porque puede Claro, descartar si hay un problema en las mitocondrias, si hay un problema si el problema enzimático, si el problema puede ser, bueno, si el problema puede ser del músculo, no sé, por ejemplo, a ver, ¿qué más podría ser? alguien Estoy que te ayude, pensando. ¿eh? ¿Qué dijo? No, no alcancé a leer completamente lo que Acá dijo miran que ella. dice, pero después se le puede hacer un criosustitución y utilizarlo en estudios. Si se fijara en químico al tiro, se pierde hacer los estudios que solo se pueden hacer en fresco. Sí, sí, también es una buena opción. Pero, Eh, profe, yo tengo una pregunta. Se sí, supone que cuando uno toma una biopsia no puede partir la mitad y mandar una a un tipo de estudio y la otra al otro sí, también para puede. hacer descarte doble, ¿me entiendes? Claro, sí, o sea, de Porque hecho, uno cuando, descarta por una parte la parte enzimática, la parte funcional, y la otra es ultraestructura y, ¿cómo se llama esto? Estudios específicos, por ejemplo, de tejido nervioso, cosas así. sí, no, sí, por ahí va, po, por ahí va el asunto. Efectivamente, podría ser que yo le diga al médico, ¿sabe que tómese un corte fresco? Pero, o sea, tómese tres cortes mejor, tres. Y uno lo hacemos para fresco, el otro lo hacemos para, no sé, para microscopía electrónica, y el otro lo hacemos para parafina. Pero ya le estoy pidiendo que me saque tres muestras. Cuando yo le digo que me saque tres muestras, no le estoy mostrando todas las ventajas que ofrece la muestra en fresco con la de fijación. Yo estoy preguntando una cosa muy puntual. ¿Por qué podría ser mejor la muestra en fresco que la muestra fijada? Eso estoy preguntando. Ahora, ambientado en este escenario que pusimos, músculo, estoy viendo cuál es la ventaja que tiene la... Mira, hagámoslo al revés. ¿Cuál es la ventaja que tiene el tejido fijado respecto al tejido no fijado? ¿Qué ventaja ofrece el estudio que nosotros usamos? O sea, claramente tiene muchas ventajas, porque nosotros en el mundo usamos la muestra incluida en parafina. ¿Cuáles son las ventajas de la muestra fijada?
Payuk, ¿cuál es la ventaja? Hay mejores cortes, o sea, se pueden hacer cortes más delgados, el tejido no se va a descomponer, después cuando esté la tinción va a haber un mejor detalle Fíjate, claro, de los detalles nucleares. bueno, mira, o sea, todos los estudios celulares o tisulares, eh, el estudio microscópico que el patólogo hace determina la mayoría de los diagnósticos, más del 95% de los diagnósticos, el 90% de los diagnósticos se hace en base a la morfología. A la morfología acompañado de un estudio complementario que puede ser la inmuno o la histoquímica. Cualquier estudio que una vez que ya el médico con el HIE tiene una idea clara, más o menos una orientación, él va y le pide unos nuevos estudios al mismo corte, porque en el fondo la gracia que tiene el estudio en parafina es que uno puede hacer 1000 cortes po, de una muestra muy pequeña. Puede hacer 1000 cortes, me refiero a que no es que lo vaya a cortar 1000 veces, sino que puedo sacar una cintita de 10 y lo pongo para que haga la H. El médico lo ve y dice, a mí se me ocurre que esta cuestión podría hacer esto, y te da un montón de técnicas especiales para hacer. Y tú le haces todas las técnicas especiales y después guarda el bloque y él hace el diagnóstico. Y después, más adelante, el paciente vuelve a recaer y llega nuevamente a la interconsulta del mismo paciente nuevo porque el paciente no ha mejorado completamente, entonces se vuelve a tomar el bloque y se le hace biología molecular, o se le hace FISH, o se le hace más inmunohistoquímica. O sea, es decir, el, el tejido fijado e incluido en parafina tiene todas las posibilidades de estudio de vida y por haber, todos los factores eh, diagnósticos y pronósticos pueden ser realizados ahí. Además permite evaluar los tratamientos, porque los cortes son delgados, porque las tinciones son bastante reproducibles, está muy estudiado, todas las técnicas, la mayoría de las técnicas se hacen en la parafina. O sea, claramente ofrece más ventajas que el tejido fresco. Po. Entonces, ¿por qué le voy a decir al médico que tome un tejido fresco? Po? Si se supone que tiene mucho menos ventaja que el tejido parafina. Entonces le digo, doctor, no sé, en realidad en parafina, como usted dice, es cierto, es mucho mejor y todo el mundo lo utiliza y bueno, y por eso se estudia así. Pero yo tengo la intuición de que es mejor que tome uno en fresco nomás, y porque estoy pidiéndole una punción. Quiero que le haga la punción en fresco, doctor, y no la fijemos. Déjeme a mí nomás, yo sé cuáles son las ventajas. ¿Cuál podría ser esa ventaja? Algo han dicho ustedes ya, pero yo necesito que lo consoliden, porque tiene que ser una ventaja que es muy apreciable entre uno y otro. A ver, Antonio Machuca, ¿qué dice? No es para conservar la ubicación de proteínas. También es un argumento que yo también le podría dar, pero no es el definitivo. En el fondo yo le podría decir, mire, como yo voy a usar el tejido fresco, doctor, no se va a producir ninguna alteración de las proteínas porque no se van a difundir ni nada. Mire, usted me lo pasa y yo lo meto a nitrógeno líquido y lo congelo y cuando se congela, ¿sabe qué es lo mejor que pasa? Que no se desplaza ninguna proteína, no hay difusión, no hay nada. Entonces yo voy a encontrar las proteínas ahí donde deben estar. En cambio, cuando las fijamos siempre tenemos un riesgo de que se nos vayan a desplazar y se vayan a difundir. Ya, yo le puedo decir eso al médico. Pero todavía no le estoy diciendo cuál es la razón o la importancia del tejido fresco sobre el tejido Pero puede ser fijado porque es por más afuera. rápido el estudio, ¿o no? Bueno, la rapidez no es sinónimo de calidad en estos casos. Yo casi diría que nunca para nosotros la rapidez es un sinónimo de que debe ser mejor. No lo consideramos casi nunca. Cuando decimos oportunidad, estamos tratando de decir que sea oportuno. Es decir, si uno dice que yo me demoro 2 días en empezar una muestra y la entrego al día 6, digamos, está dentro de lo medianamente esperable para que uno estudie, para que el patólogo se demore 3 días en estudiar, en consultar, en pedir técnica y podemos elegir 6 días. A eso se refiere la oportunidad cuando está fijada y definida, po, pero no que vayamos a correr, o sea, el que llega más rápido con la muestra, no, ahí se van a cometer muchos errores. De hecho, en el programa de calidad nosotros tenemos establecido tiempos definidos, po, porque si se tratara de eso, el estudio en fresco 90 podría ser metabólica o morfológica.
Sí, anda mejor Eraso por ahí. El, el protocolo de calidad que existe en anatomía y en todos lados establece precisamente tiempos, po. O si no, digamos ustedes que no tenemos definido universalmente un tiempo de fijación para los tejidos fijados en formalina que miden 5 milímetros, sí, pues, 24 horas. Entonces, si yo quiero hacerlo más rápido, no, lo voy a tirar a las 7 horas nomás para adentro, si tal, se va a terminar de fijar en el procesador. Sí, pues se va a terminar de mal fijar en el procesador porque se va a fijar combinadamente con el alcohol. Esas cosas son las que el programa de calidad impide. O sea, nosotros no es que por hacerlo más rápido tengamos que estemos haciendo algo mejor. Tenemos que hacerlo dentro de lo que hemos estipulado como de calidad. Y calidad, hablamos de seguridad del paciente, po. Estamos haciendo una cuestión de calidad para que el paciente sea bien diagnosticado y para que el paciente pueda ser bien tratado. Eso es lo que buscamos. El Eraso anduvo más o menos cerca que hoy, en realidad, de una respuesta más concreta. Él dice, mire doctor, tómeme el tejido nomás y lo vamos a procesar en tejido, como un tejido fresco, porque el tejido fresco me permite hacer estudios morfológicos y metabólicos. Bueno, yo le voy a agregar un poco más. Mire, el tejido fresco en el caso del músculo, porque estamos hablando del caso del músculo, po. Acuérdense que estamos abocados a un caso clínico, el caso de un cabro que tenía problemas en la marcha. Bueno, la biopsia muscular fresca es 100 veces más beneficiosa y más ventajosa que la muestra en parafina en el caso de la biopsia muscular. ¿Y por qué? Me va a decir el doctor. ¿Por qué solo en el músculo puede? Bueno, porque resulta que una muestra en fresco me permite hacer todo lo mismo que usted me puede hacer en parafina, agregándole más elementos. Por ejemplo, ¿yo puedo identificar el glicógeno en la muestra congelada? Sí. Igual que en la muestra en parafina. Sí. Y es mucho más intensa la marcación y todo porque, bueno, el tejido está fresco, así que por lo tanto es mucho más eh, intensa la reacción química. ¿Puedo hacer estudio morfológico? O sea, ¿puedo ver los núcleos de citoplasma? Porque aquí no estoy viendo, no necesito ver el detalle nuclear. En el estudio músculo, en el tejido músculo estriado especializado, nosotros lo que estamos viendo es si la distribución de los núcleos es correcta. No me interesa que sea mucho más delgado. Yo simplemente tengo que ver si la estructura de la fibra está bien y el núcleo está en la ubicación que debe estar. Si está en el centro, ya detecté una enfermedad. Después, los tricrómicos. ¿Yo le puedo hacer un Van Gieson y un Mason al corte congelado? ¿Se podrá o no? Tendría que Sí, profe, mordentar primero. sí se puede. Hab- Habría que mordentar en buen. Sí, se puede. Habría que mordentar en buen. Pero, ¿para qué vamos a usar ese? ¿Por qué no usamos un tricrómico para tejido fresco, po? El tricrómico de Gomori. El tricrómico de Gomori sirve para ver las células rojas rasgadas, para ver la distribución de las mitocondrias, pero además, porque el tricrómico nos va a diferenciar colágenas de músculo, fibras musculares. O sea, si es que hubiera alguna fibrosis o algún daño progresivo en el músculo, también lo vamos a poder advertir a través de un tricrómico. Y el tricrómico Gomori, como su nombre lo indica, es un tricrómico, como todos los tricrómicos, tiene entre sus objetivos identificar o diferenciar fibras musculares de colágeno. Y el tricrómico Gomori lo hace. ¿Qué otras cosas permite hacer el estudio en fresco? Permite estudiar todas las enzimas que se le ocurran. Permite estudiar los lípidos, algo que se le olvidó a ustedes, porque los lípidos no los vamos a estudiar en un corte en parafina. Es decir, podríamos encontrar que la enfermedad está relacionada con una pérdida de proporción de las fibras tipo 1 versus las tipo 2. Hay unas fibras dentro del músculo que tienen mayor capacidad oxidativa y permiten la contracción más rápida. Hay otras que tienen una contracción más lenta y se diferencian exclusivamente en la macromolécula que presenta en su interior. Una presenta más lípido y otra presenta más hidrato de carbono. Por lo tanto, si yo quiero saber si hay alguna alteración metabólica, como dijo Eraso ahora, yo le puedo hacer un estudio de paz para ver si el glicógeno, y si está alterado, le puedo hacer un estudio de lípido
con Sudan Black o Oil Red para ver si la alteración y el problema metabólico es de los lípidos. Y si encuentro la alteración en los lípidos y en el glicógeno, entonces puedo ir a estudiar las enzimas que participan del metabolismo de estos dos macromoléculas. Puedo hacer un estudio de lipasa, puedo hacer un estudio de hidrolasa, de la glucosa 6-fosfatasa, de la miofosforilasa, eso. Y además, si todavía tuviera que estudiar más enzimas, podría meterme a la cadena respiratoria y tomo todas las enzimas que forman parte de ese estudio. Ya, entonces después me queda lo último. Y yo digo, ¿y si la cuestión, todo está bien, todo está normal, todas las enzimas se ven normales, qué más podríamos hacer con el músculo? Bueno, podemos hacer inmunohistoquímica, po. ¿Y qué ventajas tiene la inmunohistoquímica en el músculo? Bueno, primero, como dijo su compañera Natalia Donoso hace un rato, ella parece que fue la que dijo, ¿cierto? Ella dijo que había algunas proteínas específicas del músculo que no eran posibles de estudiar en los cortes en parafina. Efectivamente, hay algunas proteínas del músculo que son muy sensibles a los cambios químicos y por lo tanto, si uno las fija, las pierde. Esas proteínas solo pueden ser evidenciadas a través de un estudio inmunohistoquímico, pero en corte fresco. Así que, por lo tanto, el corte que hemos sacado también nos sirve para estudiar la inmunohistoquímica. Y ustedes van a decir, ah, ya, pues, pero si quisiéramos hacer aquellas que usamos en corte en parafina, por ejemplo, la adenina, la mioglobina, la miogenina y un montón de determinadas geninas, entonces usted podría decir, entonces ahí no me van a servir para el tejido fresco. Sí, todas sirven para el tejido fresco, porque el anticuerpo y la inmunohistoquímica se basa exclusivamente en el reconocimiento de un antígeno. Y el antígeno del tejido fresco está fresco, está completo, está íntegro, bien conservado. Así que, por lo tanto, cualquier reacción inmunohistoquímica que nosotros hacemos en parafina habitualmente va a funcionar en un tejido fresco, con menos tiempo y con unas incubaciones menores, pero va a funcionar igual. Nosotros estudiamos al revés porque nosotros partimos al revés. O sea, nosotros recibimos las muestras y como las muestras vienen todas fijadas, una vez que está todo fijado, tenemos que empezar a buscar la forma de hacer inmunohistoquímica sobre eso y revertir la fijación y echar todo un poco para atrás esos procesos para poder ir en busca de los antígenos. En el tejido fresco no tengo que hacer nada de eso. No tengo que recuperar antígenos, no tengo que usar peróxido de hidrógeno para bloquear la peroxidasa endógena, tengo que hacer muchas cosas. Así que, por lo tanto, nada más sencillo que hacer una inmunohistoquímica en un tejido fresco. Entonces, concluyendo, ¿por qué le voy a decir yo al médico que tome una muestra en fresco? Don Víctor Erazo, remate usted, a ver, ¿por qué? Después de todo lo que hemos dicho. Para que así nos oriente de si la patología podría ser metabólica o morfológica y Mire, poder reconocer. ya, me dijo lo mismo que delante, por eso yo quería que me dijera Ah, doctor. Bueno, mire, doctor, es mejor que usted tome una muestra por punción porque no sabemos cuál es la dimensión del daño, si hubiera algún daño, que podemos pesquisarlo a través de una sola punción, no, doctor, no se preocupe. Nosotros podemos sacar 10 o 12 cortes nomás, probablemente, pero uno lo podemos hacer para el HE, para el estudio morfológico. Podemos hacer estudios chiclómicos para ver si hay algún grado de fibrosis o algún daño en la estructura de las mitocondrias. Si hay un daño en la mitocondria, en la forma en que se están distribuyendo dentro de una fibra, entonces nos vamos directo a la cadena respiratoria y le hacemos todos los estudios enzimáticos. Por otro lado, si nosotros le hacemos, si no hay nada por ahí y le hacemos un PAS y un lípido, nosotros podemos profundizar los estudios de lípido verificando, digamos, las enzimas que participan de su metabolismo. Y en el último de los casos, doctor, si se tratara de una distrofia o de cualquier alteración de las proteínas a nivel de núcleo del sarcoplasma, lo podemos hacer con inmunohistoquímica sin ningún inconveniente. Así que, por lo tanto, el tejido fresco en el estudio de músculo es mucho más útil que el tejido fijado en formalina e incluido en parafina. Cuando uno fija un músculo y lo incluye en parafina, tiene muy pocas posibilidades de estudio. Tiene posibilidad de estudiar ¿qué? La morfología. ¿Qué más puede hacer? Un triclómico. Pero no le aporta mucho porque los triclómicos que hacemos en parafina habitualmente son el Mason y el Van Gieson. Y eso son más bien burdos porque van a encontrar solo fibras musculares y colágeno nomás, o van a diferenciar eso.
no nos ofrecen mejores detalles. No podemos hacer estudios enzimáticos, no podemos hacer estudios de lípidos y no podemos hacer estudios de la inmunohistoquímica que son clave en el diagnóstico de la distrofia. O sea, tenemos muchos argumentos para decir que es mejor el tejido fresco que el tejido fijado. ¿O no? ¿O hay alguien que piense lo contrario todavía? Puede pensar lo contrario, no hay problema, pero tiene que argumentar por qué podría. No, profe, la evidencia está muy en contra del tejido fijado. Exacto, en el músculo. En el músculo solamente, sí. Para que no se compliquen. O sea, bueno, ahora estamos hablando del músculo, el caso clínico que tenemos que analizar el músculo. Entonces, ¿se dan cuenta a dónde podría llegar uno con una pregunta así de simple, con 2 o 3 líneas nomás, en donde solo esboce el problema muscular en un detalle cualquiera? No sé, uno puede decir que el paciente tiene la tonicidad muscular aumentada, tiene el músculo como agarrotado, porque siempre lo tiene duro, así como lo tiene contraído siempre. Va a querer estudiar ese músculo. Y ahí uno podría tener una variada oferta de estudios, pero en histopatología solo tenemos 2 posibilidades, o 3 podría ser si incluimos la ultraestructura, pero tratándose de fijación y no fijación, ahí está a la vista, digamos, cuáles son las ventajas. El tejido fresco me permite hacer mucho más cosas que el tejido fijado, a diferencia de lo que ocurre en los tumores y en otro tipo de estudios, en donde el tejido fijado me ofrece muchas más posibilidades de estudio que el tejido fresco. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Parece que está el puro coliboro en clase aquí, diría. Estamos de acuerdo, profe. Estamos de acuerdo. Ya, bueno, no sé si estaremos completamente de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pero lo que me interesa es que ustedes tengan, digamos, clara la secuencia del estudio que uno hace, porque en el fondo el examen no va a buscar otra cosa distinta que esa. No queremos que usted conozca en detalle qué pasa con el metabolismo de tal eh, eh, proteína. No, queremos que sepa que los estudios que nosotros hacemos nos permiten hacer esos estudios. Y ya veremos más adelante cómo profundizamos en esos estudios, pero por ahora tenemos que tener la película clara de lo que se puede hacer en términos histológicos y lo que tenemos que saber. Ya, por ejemplo, el otro día alguien expuso sobre, parece que fue Erazo, no sé, alguien que habló de crióstato, no, fue la Rocío González, ¿no? Bueno, alguien habló sobre el ganglio centinela. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el ganglio centinela en patología mamaria? Se estudia habitualmente, bueno, en cualquier cáncer que tenga metástasis a través de los ganglios cercanos. En el caso de la mama es como uno de los más comunes. Cuando se habló del ganglio centinela dijimos que ¿qué es lo que era? ¿Quién recuerda qué es un ganglio centinela? Es un ganglio linfático que es el que drena la mama, ¿no? No, porque puede estar en cualquier lado, el ganglio centinela puede estar en cualquier lado, pero en el tumor de mama o en el cáncer de mama, sí. Por ejemplo, yo le dije el otro día, cuando a la paciente está diagnosticada a través de histopatología, está diagnosticada con un adenocarcinoma mamario en cualquiera de sus grados, lo primero que se le sugiere es hacer un tratamiento con trastuzumab y unos medicamentos para limitar, digamos, el crecimiento del tumor, pero cuando el tumor ya ha avanzado de manera importante, está comprometiendo de manera importante la mama, seguramente el médico va a optar por la extirpación quirúrgica de la mama, y cuando extirpa quirúrgicamente la mama, una de las primeras cosas que el médico debe cerciorarse es de saber que ese tumor no se ha diseminado a través de los ganglios. Entonces el primer ganglio que está cercano a la mama, o sea, el ganglio conectado, el primer ganglio linfático conectado directamente a la mama, que son los ganglios axilares habitualmente, son los primeros que se extirpan, precisamente para ir estudiando uno a uno el ganglio centinela. Entonces, el caso clínico podría elaborarse así: paciente de 56 años que ha presentado nódulos mamarios en forma continua durante los últimos 2 o 3 años. Se ha hecho estudio de biopsia y han resultado ser benignos. Sin embargo, ahora le aparece una masa y uno describe el tamaño de la masa, puede describir un nódulo único.
que está afectando a la mama izquierda, que es la mama que ha tenido todos estos problemas, y uno puede elaborar todo un encabezado de ese caso clínico y posteriormente preguntar de qué manera procesa la mama. O sea, cuáles son las consideraciones para el estudio de esa mama. Piensen ustedes que va a ser una mama que puede, en algunos casos puede alcanzar 1 kilo, 1,5 kilos, bueno, puede ser menos, 600 gramos, pero el tema es que el tejido mamario en su totalidad es extirpado, producto de un adenocarcinoma. ¿Cuál es el manejo que hay que hacer de ese tejido? ¿Qué consideraciones debiera tener el tecnólogo al momento de hacerlo? O cuando el tecnólogo se informa con el oncólogo que va a operar y le dice, mire doctor, yo le voy a dar los siguientes consejos para que hagamos un estudio muy bien, muy detallado de su paciente y para que arrojemos las mejores conclusiones. Y ahí usted tendría que empezar a decir, bueno, para empezar el tejido mamario es un tejido graso que tiene algunas consideraciones de manejo. Tenemos que pensar en el fijador que podría ser el adecuado y por qué. Tendríamos que pensar en el tiempo de fijación y en las modificaciones del tiempo y por qué. Tendríamos que pensar en el grosor de los cortes de la mama para ver de qué manera va a ser infiltrado con la parafina. Tendríamos que pensar en los tiempos del procesador. Luego tendríamos que pensar en la forma de cortar. Sí, como dice la Natalia Donoso, efectivamente, bueno, podemos seguir agregando más cosas. Podemos descartar o aportar si es que nosotros encontramos que junto al nódulo aparecen microcalcificaciones. Y no se olvide, bueno, junto con todo esto, decir que junto con el estudio de la mama, mientras les van a extirpar la mama, a la paciente la tienen en el pabellón, le están trabajando para ver todo lo que van a sacar de la mama. Cuando están en eso, nosotros deberíamos esperar una biopsia rápida del ganglio centinela, porque no van a operar la mama, le van a sacar la mama y vamos a esperar después, más adelante, un tiempo, si es que algún día siente alguna molestia o siente algún nódulo inflamado bajo la axila, señora, le vamos a tomar una biopsia. No, el ganglio centinela se opera y se estudia en simultáneo con la extirpación de la mama. Ese es el médico cuando planifica la extirpación de esa mama, está pensando en que va a sacar la mama y va a empezar a sacar el ganglio centinela. Y en la medida que el ganglio centinela en la biopsia rápida vaya saliendo positivo, 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 va a seguir sacando toda la cadena ganglionar de ese lado, del lado izquierdo de la mama, que puede alcanzar a 30, 40 o 50 ganglios de todos los tamaños, pequeños y medianos y grandes, que van por todo ese sector de la mama. Entonces, eso me lo tendría que decir aquel que le toque hablar sobre la mama. Me tendría que decir que, bueno, que la extirpación de la mama correspondería a un tipo de biopsia excisional. Y la biopsia excisional podría derivar en ser terapéutica o diagnóstica, ¿cuál más? O pronóstica. Es decir, en esa mama que le van a sacar al paciente, podríamos tener la suerte de que se extirpe todo el tumor. Podríamos tener la mediana suerte de que extirpándose el tumor y hallando algunos ganglios centinelas comprometidos, podamos por lo menos determinar el pronóstico del estudio. Y decir, afortunadamente, mire, efectivamente tiene el cáncer, pero afortunadamente el factor pronóstico que le aplicamos, la inmunohistoquímica que le hicimos, receptor estrógeno, progesterona y todo, arrojó resultados ligeramente positivos. Así que, por lo tanto, si extirpamos la mama, tiene una buena probabilidad esta persona de seguir con vida por mucho tiempo, sin que se vea afectada por este tumor. O sea, estamos a tiempo de sacarlo. Se pueden concluir muchas cosas después de eso, pero ¿cuáles son las que me importan a mí? Las condiciones de manejo de la muestra y, en el caso de la mama, las condiciones que debe tener el tejido, cuáles son las condiciones de fijación, qué observaciones hay que tener respecto al procesamiento,
qué pasa con la impregnación en parafina, qué pasa con el corte, grosor de los cortes, qué pasa con el HIE en un corte ahí, cómo se controla la tinción de la hematoxilina ahí. O sea, todo lo que hemos visto, pero aplicado a una mama. Y en una mama vamos a encontrar glándulas, seguramente van a encontrar glándulas. Si la mama está muy afectada por el tumor, vamos a encontrar hartas células y probablemente hartos infiltrados celulares, pero también vamos a encontrar mucho tejido adiposo, grasa Profesor, leuca, ¿sí? el estudio del ganglio de centinela se hace ¿Sí? con HY nomás. Sí, o sea, basta con hacerlo con HG nomás. Ahí eh, toma sentido, porque ya, usted me va a decir, ya, profe, yo, además de la mama, yo sacaría el ganglio centinela, porque tratándose de una extirpación quirúrgica que va a tratar de ser terapéutica, para acabar con esto, necesitaríamos evaluar cómo está el ganglio centinela. Perfecto, le diría yo, muy bien. ¿Y cómo hacemos con el ganglio centinela? Lo sacamos y lo fijamos en formalina y lo guardamos. No, 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 tendría que ser en rápido al tiro, corte fresco. Claro, mientras el paciente está siendo operado, necesitamos ver el ganglio centinela, Sí, pues. porque vamos a aprovechar la misma operación para evaluar al tiro hasta dónde llega ese cáncer. Ya, entonces ustedes van a decir, ya, ¿y qué hacemos? Tiramos el ganglio para abajo, ¿y qué hacemos? Lo procesamos. Sí. ¿Qué observación habría que hacer ahí? ¿Qué recomendación harían ustedes en ese punto? Cuando dicen, sí, lo vamos a mandar, espérenlo nomás, lo vamos a mandar al tiro, para que le hagan corte congelado y va a ver al tiro si hay que compromiso. Es que las células neoplásicas en el ganglio se observan de inmediato porque acuérdense ustedes que el ganglio está compuesto por puro tejido linfoide, o sea, son linfocitos y muy poco conectivos. Entonces, cuando hay un infiltrado de un adenocarcinoma, aparecen células glandulares al interior del ganglio. Entonces, con una pseudo glándula que usted encuentre en el ganglio, ya sabemos que está comprometido, porque ya el tumor ya se metió al ganglio. Se está diseminando a través de ese ganglio. Una glándula, porque ¿alguno de ustedes cree que encontraríamos una glándula nosotros en un tejido linfoide, en un ganglio linfático? No, nunca. Profe, y en ¿Sí? caso de que si el ganglio No me grite centinela, brazo, no me esté gritando, ¿eh? en Ya, caso de que dígame. el ganglio centinela ya esté infiltrado por células tumorales, se pierde la arquitectura, ¿se puede hacer Gomori? Sí, no, por supuesto, sí se puede hacer Gomori y todo lo que usted quiera, pero estamos pensando en que el Gomori lo hacemos como estudio complementario después, pues. Ahora estamos en el pabellón, pues. O sea, estamos esperando a la señora del pabellón, hacemos los cortes, todo, el patólogo lo mira y todo, y se llama al pabellón y dice, ¿sabe qué? Sí, está positivo el ganglio. Ah, ya. Vamos a mandar el otro al tiro. Entonces, los gallos siguen la línea, pescan el otro ganglio, tomen, para abajo, frasco, corra. Y va a la otra rápida. ¿Y qué pasa si el patólogo se equivoca ahí? O sea, bueno, tendría que ser muy absurdo, muy, muy torpe para equivocarse, porque en realidad, como les digo, ustedes que ya conocen los tejidos, el ganglio linfático está compuesto por puras células linfoides y un conectivo muy, muy escaso. Entonces, en el caso de una infiltración de un tumor de origen glandular, como sería el carcinoma mamario o el adeno mamario, es claro que van a aparecer glándulas entre medio del tejido linfoide, y ahí claramente va a decir al tiro ya, estamos. Sí, pues, no es como que la glándula fuera muy chiquitita para no verse. No, aunque usted puede ver dos o tres células glandulares, son muy distintas. Si ustedes saben cuál es el tejido linfoide, el tejido linfoide prácticamente no tiene citoplasma. En cambio, estas son Ujú. células glandulares, po. Son mucho más grandes, tienen una estructura muy distinta. Además que la forma en que aparecen, tratando de formar siempre una glándula, siempre las células del cáncer que se desarrollan en otro sitio, en una metástasis en otro órgano, eh, van a tender siempre a generar su propia glándula, digamos. Si formaron parte de una glándula, son glandulares, van a formar glándulas. Se van organizando de la misma forma. No, no, Camila, las rápidas no requieren control positivo. No, ni el HE tampoco requiere control positivo. ¿Ah? Los controles positivos se usan exclusivamente en la inmunohistoquímica y en las técnicas histoquímicas de microorganismos, o las técnicas biológicas de microorganismos como hongo,
bacterias y todo eso, porque ahí necesitamos un tejido que muestre que efectivamente están las bacterias y después estudiar las bacterias en nuestro tejido. Eso, ahí sí se requiere obligadamente un control positivo. El otro día a algunos de ustedes le dije que los tejidos, por ejemplo, los controles positivos para tricrómico, para eh, mm, hematopoyético, eso, prácticamente ahí tampoco se usa el control positivo. ¿Por qué? Porque el control que se usa es el control interno. Es decir, el médico manda un tejido cualquiera, un pedazo de hígado, lo manda a hacer un tricrómico y él no necesita un control positivo, porque el hígado tiene fibras colágenas. Así que por lo tanto van a aparecer marcadas las fibras colágenas. Si tiene fibrosis va a ser mucho, mucho más destacado. Así que, y si no las tuviera, producto de la fibrosis o en los espacios ¿cómo se llaman esos espacios entre los hepatocitos? Pregunta de examen. Mientras estén hablando del hígado, uno le dice, ¿cómo se llama ese espacio? Me acuerdo que empiezan con Z. Bueno, hay que una revisar entonces. Bueno, Sinusoide. podría ser sinusoide. Si uno definiera, pero eso no, sinusoide no es con Z por si acaso. Si uno decidiera definir, no encontrar fibras ahí, no en abundancia, uno las podría encontrar alrededor de los vasos, que forman parte del corte de tejido hepático. Entonces, el tricrómico no requiere de control porque tiene controles internos. ¿Y cuáles son los controles internos? Los vasos sanguíneos, por ejemplo. Todos los vasos sanguíneos tienen una pared muscular. Y esa pared muscular se va a teñir con, en el caso del Parkinson, de color amarillo o café claro. Y alrededor del vaso habitualmente está compuesto por fibras colágenas. Así que las fibras colágenas van a estar marcando rojo por fuera del vaso. Así que, ¿requiere control? No requiere control. Las fibras reticulares, ¿requieren control? Tampoco requieren control porque todos los órganos presentan algún grado de organización basado en las fibras reticulares, así que tampoco requieren. Es decir, todos los estudios de células y fibras no requieren control positivo. Sería más que nada en patologías donde se destruye la arquitectura del tejido, ¿no? Como Eh, los cánceres y cosas así. pero un segundito, socio, un segundito. Era mi querida esposa y cuando ella me llama o me escribe, tengo que contestar al tiro. No es como ustedes, que ustedes me pueden escribir, los dejo en visto. A ella no puedo dejarla en visto. ¿Le pegan, ¿Ya? profe? Ah, no, Todos, profe. todos tenemos limitaciones, pues todos tenemos limitaciones, ¿ves? No, no me pega, pero me castiga. A veces preferiría que me pegara. No, Sin Coca-Cola una semana. Ah, exactamente, me esconde la Coca-Cola o me la bota. Cuando ya hay toque queda, a las 10:15 me bota la Coca-Cola y ahí ya me liquida. Bueno, ¿qué me dijo usted, don Nicolás? que si era exclusivamente que se pedían los controles en tejido donde la arquitectura estaba, o ¿Perdía? sea, la arquitectura estaba dañada, perdida. No, no, no. O sea, eh, bueno, cuando lo piden es porque, claro, ellos en el HE ven un desorden de las células, o sea, ven que están un poco distantes, las células como que aparecen en un aparente desorden en el tejido, entonces el patólogo inmediatamente dice, pucha, aquí tengo un despelote con estas células, o sea, ni decir las fibras, como no se ven en el HE las fibras reticulares, entonces vamos a tener que pedirle un Comori para ver qué tan cierto es eso, a ver si las fibras reticulares están con pérdida de continuidad o están desorganizadas, y bueno, y podemos entender la patología por ese lado. Pero no, yo estoy hablando de un tejido normal cualquiera. Si usted toma un ganglio, un riñón, un hígado, un vaso, o la pared intestinal, o la piel, y usted le hace fibras reticulares, siempre va a encontrar, o sea, le hace Comori, siempre va a encontrar fibras reticulares, porque los tejidos son muy ordenados, porque los tejidos tienen un orden, eh, y ese orden está dado por las fibras reticulares que lo componen. Así que por lo tanto no se usa eh,
control tampoco en las fibras reticulares. Si los controles se usan habitualmente en los lugares donde nosotros queremos encontrar algo y que no está habitualmente. Por ejemplo, si yo estudio cualquier tejido y quiero saber si tiene hongo, yo voy a decir, bueno, pero ningún tejido mío tiene hongo. Si yo estoy sospechando de hongo, tengo que poner un control positivo que me muestre esos hongos para que yo valide, digamos, la búsqueda que estoy haciendo en la muestra. Así tiene que ser. Entonces nosotros, nuestros tejidos no están, el estómago nuestro no tiene Helicobacter pylori en forma normal. Entonces, si me piden un estudio de Helicobacter, yo tendría que usar un control, porque tengo que mostrar que el Helicobacter pylori se tiñe con la técnica que estoy haciendo, y si se tiñe y a mí me sale negativo, quiere decir que estoy negativo. Pero si se tiñe y me lo evidencia la técnica, entonces está confirmado y validado que tengo que empezar el tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿Ya? Así que, doña Camila Santi, los controles positivos, que son los más importantes de los que usamos, se usan habitualmente así, tomando ese criterio. Cuando uno quiere buscar alguna alteración que no es habitual en el tejido. Cuando se trata de buscar estructuras que están en todos los tejidos en forma normal, no es necesario hacerlo. ¿Ya? Bueno, respecto al ganglio centinela, y aquí terminamos por hoy día. Yo tenía otro caso que no era el ganglio, sino que ahora me surgió porque cuando estábamos hablando de los cortes frescos me acordé que ustedes lo mencionaron el otro día. ¿Qué más tendríamos que decir del ganglio centinela? Así como importante. O sea, denota qué tan grave es la patología que está ocurriendo ahí, ¿o no? Eso es como lo más importante. No, porque la gravedad de la patología la vamos a determinar a través de la inmunohistoquímica, porque la gravedad se va a determinar en la extirpación de la mama que estamos sacando. O sea, se sacó la mama es porque claramente todos los estudios indicaron que este cáncer ya había avanzado, ya era muy difícil de controlar, así con quimioterapia, con todo. Entonces era más fácil y lo más seguro era extirpar inmediatamente la mama. Entonces se programó a la paciente y se extirpa la mama. No, lo que pasa es que ahí viene algo que ustedes escribieron delante. Si a mí me mandan un cambio de centinela para abajo a rápida, ahí sí que tengo que dividir obligadamente. ¿Por qué? Porque después no me van a mandar otro ganglio que tenga una aparente lesión, po. Me explico. Me llegó un nódulo pequeñito de solo 4 centímetros, no, 2 centímetros de diámetro, muy chico, un ganglio. Se parte por la mitad y se procesa la mitad. Se corta y se encuentra que hay compromiso de ese ganglio. O sea, es decir, se llama para arriba y dice, sí, está positivo para el cáncer de mama. Ah, ya, seguimos sacando. Ellos van a seguir sacando en el pabellón otro ganglio. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Bueno, el que cortamos, que acabamos de cortar y que está congelado y que va a tener artefacto, lo pasamos a diferida. Y la mitad que sobró, lo tratamos como diferida, po. Y a ese ganglio centinela usted le puede hacer inmunohistoquímica. Ahí después el patólogo, entre todos los ganglios centinela que se vayan, o sea, todos los ganglios que se vayan acumulando después de la extirpación de a uno y evaluaban rápida, él decide, dice, mira, al tercero que es más grande, quiero que le hagamos inmunohistoquímica. ¿Pero a qué corte? Al corte que no se congeló, po, porque ese corte se pasó a formalina al tiro. Entonces, yo lo dividí en dos y voy a tener, pongamos el número, en la biopsia era la número 100. Entonces voy a tener una 100A y una 100B. Y la 100A corresponde a la rápida, al que yo congelé. O sea, yo lo voy a mirar al microscopio y me voy a dar cuenta al tiro porque está lleno de artefactos. Y el B corresponde a la mitad del A, que no congelé. ¿Me entiendes? ¿Alguien me entendió eso? Nadie. Yo no entiendo, eso es con el fin de al final de hacer qué, de asegurar el control, o sea, asegurar que el diagnóstico fue correcto, ¿no es cierto? Por supuesto, si en el fondo, Ahí. en el fondo cuando a ti te sacan un ganglio de centinela, quieren saber si hay metástasis en el ganglio. Y si ese ganglio está positivo, hay que estudiar el que sigue, porque quiere decir que el que sigue también puede estar positivo. Y después y van en la línea, no es que se vayan, digan, ah, no, pero a ver, probemos en el quinto más abajo, a ver, saltemos los 4 y ponemos el quinto. No, van en la línea y van a ir sacando uno a uno hasta que esté positivo. Cuando sale uno negativo, dicen, ya, aquí para abajo no hay nada más compromiso, así que eliminemos este último negativo y saquemos el que sigue para confirmar que está negativo.
Se hace el que sigue, salió negativo de nuevo, ya, listo, nos sacamos más ganglios. O sea, se quedó con algunos ganglitos por ahí salvados la señora y el resto se fue todo a rápida, se hizo la rápida mientras operaban al paciente y todos esos ganglios, como digo, quedaron todos divididos en dos. Y uno, que no puede ser objeto de estudio inmunohistoquímico porque fue congelado, ese simplemente se hace para confirmar que efectivamente las glándulas que vio correspondían a un cáncer de mama, pero ahora ya cortado en parafina. Y después se almacenan las dos láminas, la lámina de congelado y la diferida del congelado. Y la otra mitad que sobró, que no fue congelado, porque el médico tomó la precaución de dividirlo en todo el ganglio ese, la segunda mitad se va directo a formalina nomás. Por si él después se le ocurre hacer la inmunohistoquímica o lo que sea, el estudio que quiera, o molecular o lo que quiera. FISH. ¿Me entiendes? Así opera la biopsia rápida. Péguenle una leidita. Yo lo voy a abandonar ahora, porque después que mi señora me llama, en 5 minutos después tengo que quedar liberado y voy a partir. Ya, Denle, profe, vaya nomás. denle algunas vueltas a lo que acabamos de conversar. Yo espero que hayan entendido cuál es el sentido de esto, pero esto, bueno, a usted le puede tocar una pregunta como las que estamos elaborando ahora, que yo prefiero, cuando uno está elaborando esas preguntas, empezamos a ver toda la secuencia de pasos y cosas que uno puede ir haciendo en relación a una patología, para que se vayan haciendo la idea, pero también podría haber unas preguntas que están abocadas directamente al fundamento de alguna reacción y en algún minuto se le va a preguntar un caso clínico, entonces igual es necesario ir conociendo otras cosas porque ustedes podrían poner como ejemplo cosas como esta. Van a tener más elementos de juicio al momento de decidir cómo responder. Pucha, no alcancé, ¿no puede mandar ese otro caso clínico? No, Camila Santi, porque tenemos que revisarlo en conjunto, porque yo tengo que ir orientando un poco la búsqueda, tengo que irles mostrando cuántas cosas uno podrían irse ocurriendo respecto de un caso y cuántas cosas ustedes podrían ir respondiendo, ¿ya? Invéntese usted, Camila Santi, un caso y cuando nos juntemos el jueves me lo presenta. No, si se le va a ocurrir. Hoy día va a llegar y se le va a ocurrir, ¿ya? Pero búsquese un caso, invente usted nomás, póngase la edad suya y adjudíquese una patología que nosotros podamos estudiar y preguntémonos todos los detalles. Cómo lo procesamos, si lo procesamos en fresco o congelado, si tenemos que tener algunas consideraciones especiales para el procesamiento, qué implicaciones de corte, en relación a las tensiones, qué tensiones le podemos hacer y qué resultados podemos esperar. ¿Ya? Doña Natalia Montesino, me despido. Ya, profe, vaya, ya lo están llamando. Sí, señora Escobar, no me puede ver contento un rato. No, la voy a buscar, ¿ya? Así Ya, que, profe, que le vaya muy bien. Chao, profe. Y nos vemos. Estudien, por favor, vayan haciendo ejercicios como este, ya, por favor. ¿Ya? Sí, Ya, profe. profe. Ahí Un vamos a abrazo a todos, que les vaya muy bien. Chao. Chao, Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chaito. profe.